Hola a todas y todos. Vamos a ver esta presentación de cerramientos de fachadas. Como veis, ya estamos en la mitad más adelante de la mitad de la asignatura y vamos a ver para estos cerramientos los mismos elementos que vemos cuando vemos las presentaciones en clase. Entonces, los cerramientos son aquellos elementos que aíslan el edificio del exterior y podemos encontrar las fachadas, las carpinterías exteriores y la vidriería, que suelen ir en conjunto, y las cubiertas. La diferencia entre ellas es que las fachadas suelen ser elementos verticales y las cubiertas suelen ser elementos horizontales que están en la parte superior. Iré haciendo algunas anotaciones sobre la presentación para aclarar ciertos conceptos. Bien, la principal característica de las fachadas es que son elementos verticales, ¿de acuerdo? Y dentro de ellos tenemos varios tipos: muros, cerramientos y fábricas. Aunque pueda parecer lo mismo, no es igual, porque los muros están compuestos por un solo elemento, es decir, por una hoja, como cuando veíamos los muros de los sótanos y los muros para drenaje, y los cerramientos están compuestos por varias hojas. ¿De acuerdo? Iremos viendo estas hojas a medida que vamos avanzando. La diferencia con las fábricas es que una fábrica es una de las hojas que compone un cerramiento en nuestra construcción convencional, que es la que nosotros estamos viendo. Entonces, siempre lo que más tenemos que tener claro es que la fábrica es un conjunto de ladrillo, de bloques de hormigón o de bloques de piedra. Esto ya no es tan habitual en la época actual. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el ladrillo, unidos con un material de agarre elegante que normalmente va a ser el mortero. Es decir, cuando hablemos de fábrica vamos a hablar de ladrillo más mortero. Otro tipo de elementos que tenemos en nuestras fachadas son los revestimientos, que ya los habéis trabajado, que son los que cubren los paramentos verticales y es el acabado final que nosotros estamos viendo. Los aislamientos, muy importantes, porque es una de las 3 características fundamentales que nosotros estamos trabajando en esta asignatura. Recordáis que había 3 parámetros fundamentales en la construcción. Uno era la funcionalidad, otro era la envolvente térmica, de ahí los aislamientos, y otro era la estanqueidad al agua. Bien, pues nosotros como aislamiento vamos a utilizar varios elementos en función de lo que estemos tratando y ahora lo veremos, pero muy importante el aislamiento en todas nuestras fachadas. Los trasdosados son las hojas interiores de los cerramientos, es decir, las que dan dentro del edificio. Ahora, como estáis en casa, pues serían aquellas hojas que vosotros estáis viendo. Os he hecho analizar tabiques, pero los tabiques que dan a las fachadas se les llama trasdosados. Perdón por esta rayita. Vale. Bien, los cargaderos, esto lo vimos un poquito en estructura, son los elementos horizontales que cuando nosotros tenemos un hueco, no sé si me va a dejar dibujar por aquí. No. Sí. Cuando nosotros tenemos un hueco, lo que hacemos para que no se nos caiga ese hueco es ponerle un cargadero que es horizontal, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos 2 premisas con estos cargaderos que os cuento ya. Una es que suelen ser o de hormigón o de acero laminado, una L normalmente es lo que solemos poner, y que esa distancia y esa distancia tiene que ser 1/10 de la luz, siendo la luz la distancia que tenemos entre apoyos, ¿de acuerdo? Perdonad por el croquis, pero es lo que hay con esto. Bien, ¿qué son los recibidos? Llamamos recibidos a los trabajos que conllevan la colocación de un material. Bien, por ejemplo, recibimos barandillas de escaleras, recibimos verjas, recibimos cercos, recibimos vierteaguas, ¿de acuerdo? El nombre de recibido es a la colocación de todos aquellos elementos y lo suelen hacer los albañiles. Y los forrados son las cubriciones de elementos. Pueden ser de vigas de cuelgue, puede ser por ejemplo, cuando tenemos los huecos para las instalaciones o para las bajantes que hablábamos, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos los elementos de la fachada, ¿vale? Y estos son lo que tenéis que
ver cada una de las partes para que cuando nos dirijamos a ellas las entendáis. Aunque algunos no lo llaman así, voy a empezar por la jamba. La jamba es este elemento de aquí, es decir, el lateral. Hay muchos que llaman jamba todo, sobre todo en carpinterías, y no. ¿Vale? La jamba es la parte lateral de nuestras fachadas. Las coronaciones, que por eso alguna vez yo digo coronación de muro, es la parte superior, y la base, como podéis intuir, pues es la parte inferior. Esto es en cuanto a los elementos de apoyo. Luego tenemos, como ya sabemos, el largo, el alto y el ancho o espesor de ese muro. Nosotros vamos a trabajar normalmente con ¿cuánto? Con medio pie, que ya sabemos cuánto es, ¿verdad? Si estuvieran clases dirían ¿cuánto es medio pie de fábrica de ladrillo? Os lanzo la misma pregunta y si no os acordáis, lo miráis. Y luego tenemos esta superficie, que es lo que llamamos azoparamento. Por eso a mí muchas veces me oís hablar de paramentos verticales y paramentos horizontales. ¿De acuerdo? En este caso de fachadas, estos serían los paramentos verticales, perdón. Continuamos. Os he contado que un cerramiento es un muro, por decirlo de alguna manera, que está formado por varias capas. Entonces vamos a ver cuáles son cada una de esas capas de un modo más concreto. Bien, tenemos por un lado y de exterior hacia interior tenemos la fábrica de ladrillo, que es esta. Que le tengo que dar al botón. Ok, la fábrica de ladrillo, ¿de acuerdo? Esa fábrica de ladrillo decíamos que estaba formada por ladrillo más mortero. Es decir, que nunca digáis muro de ladrillo solo, porque el muro de ladrillo no es solo. El muro de ladrillo siempre lleva mortero, porque si no, no se sujetan los ladrillos y se caen. ¿De acuerdo? Después de esta fábrica, no está aquí puesto, pero aquí lo que haríamos sería aplicar una capa de enfoscado de mortero. Y además se aplica a buena vista, más o menos como he estado pintando yo, ¿vale? Os lo voy a escribir aquí. ¡Ay! Que se me ha ido la pantalla, lo siento. Voy a poner... No sé por qué se me va la pantalla, chicos. Voy a escribir como hace mi hijo pequeño. Ahí. Cuando no le cabe porque se acaba la hoja, escribe debajo y ya está. Vale, ahí habría un enfoscado a buena vista. ¿Para qué sirve este enfoscado? Para que los pequeños agujeritos que se nos puedan quedar entre las juntas del mortero se tapen. Y entonces aseguremos la estanqueidad al aire, no al agua, porque el agua no va a llegar por esos pequeños agujeritos hasta el fondo, pero sí al aire. Bien, después de este enfoscado tenemos la opción o no de dejar cámara de aire. ¿Vale? Voy a ver si escribo mejor con este lápiz, pero antes no he escrito mejor. Me tengo que acostumbrar. Bueno, no está mal. Cámara de aire, y os pongo aquí una interrogación porque puede ser o no que la pongamos. ¿De qué va a depender esto? Pues lo primero de si la necesitamos o no, y lo vamos a determinar en función de donde nos encontremos. Tened en cuenta que cada uno vais a estar en una ciudad y que la cámara de aire, sobre todo para lo que sirve, es para evitar condensaciones. Entonces, vosotros vais a tener que decidir si vais a poner la cámara de aire o si no la vais a poner, en función de donde os encontréis. Mi recomendación es que sí, la verdad, porque es un elemento que no cuesta dinero, que no cuesta trabajo hacerlo y que además nos puede prevenir muchas condensaciones. Después vamos a colocar uno de los elementos más importantes que ya hemos hablado antes, que es nuestro aislamiento térmico. A ver, si pongo otro color, es que no me suelen gustar los otros colores, pero bueno. A ver. El aislamiento térmico, ¿vale? Súper importante. ¿Cuándo vamos a poner aislamiento térmico? Pues según el CTE hay que poner aislamiento térmico siempre que el local sea habitable y vaya a estar calefactado. Entonces, para nosotros siempre, yo que os diría que lo pongáis siempre. A ver, si se trata de un cuarto de instalaciones, pues no va a ser necesario, pero aunque sea un garaje,
mi recomendación al final sería poner aislamiento térmico, porque no solamente te hace aislamiento térmico, sino acústico. Y en ese garaje que tú estás buscando proteger a lo mejor tu coche, de paso lo utilizas como almacén o como taller, o vete tú a saber. El aislamiento térmico suele ser barato y lo único que influye es que os va a ocupar un poquito más de espacio. El siguiente elemento que tenemos es el trasdosado, o que también le llamamos hoja interior, ¿vale? ¿Qué es esto? Vale, ese trasdosado normalmente lo podemos hacer con dos sistemas en nuestra construcción convencional, que puede ser o con ladrillo hueco doble, os pongo aquí las siglas LHD, que os toca mirar cuánto mide, por favor miradlo, que no voy a estar ahí de pesada. Y al final el ladrillo hueco doble es un tipo de ladrillo que se une como una fábrica, es decir, lleva ladrillo y mortero. Y luego, si no, tenemos la otra opción, que es el pladur. El pladur se conoce como pladur por la marca comercial, porque fueron los que lo comercializaron en un primer lugar, pero en realidad son placas de cartón yeso. Aunque Juanpe, que algunos le conoce, no le gusta llamarle así, pero yo tengo la costumbre de llamarle placas de cartón yeso y así lo voy a seguir llamando hasta que se me vaya. Bien, y por último, esto que habéis estado trabajando vosotros en vuestras casas estos días, que son los revestimientos, ¿de acuerdo? Esos revestimientos ya habéis visto que son diferentes según las estancias en las que nos encontramos y van a variar en función de las necesidades que tengamos. Si necesitamos más aislamiento ante la humedad, menos aislamiento ante la humedad, si estamos en una estancia que queremos algo de confort o no. Bien, esto que os he contado, puesto de un modo así como esquemático, a modo de mapa conceptual, lo tenéis en esta diapositiva, con cada una de las opciones que podéis tener. En la diapositiva anterior, si os fijáis, no hemos hablado del revestimiento de la fábrica exterior, pero aquí sí que lo contemplo. ¿Por qué? Porque el ladrillo normalmente lo vamos a tener de dos tipos, o bien ladrillo cara vista, o bien, perdón, que le da el que no era, aquí, o bien ladrillo cara vista, en cuyo caso no necesitaríamos revestimiento, o ladrillo macizo perforado, en cuyo caso necesitamos, y por eso solamente está en ese lado, un revestimiento exterior que puede ser un revoco monocapa, puede ser piedra o pueden ser muchísimos otros, pero en esta asignatura nos vamos a quedar con estos dos. Y luego os he incluido otra opción que no quiero que hagáis en vuestras casas porque en vivienda no se suele usar, que es el bloque de hormigón, ¿de acuerdo? Así que para vuestros proyectos vais a poder elegir el ladrillo cara vista o el ladrillo macizo perforado con un revestimiento. Después colocaremos esa capa de enfoscado que os he contado, que no viene aquí, pero que siempre hay que ponerla. Y después ya pondremos nuestra cámara de aire, o no, y el poliestireno, extruido, expandido o lana de roca, que son los tipos de aislamiento que vamos a poner. Para pladur, lo voy a poner en amarillo, os recomiendo la lana de roca siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que meterla entre los perfiles del pladur y la lana de roca es muy flexible. No se rompe, entonces la podemos adoptar perfectamente. Para ladrillo, pues podéis poner cualquiera de los tres, aunque yo siempre voy a recomendar para ladrillo el poliestireno extruido, porque es lo que mejor se coloca. Recordad que el poliestireno expandido es lo que vosotros llamáis poliespan o corchopan, así en paletillo, por decirlo de algún modo, que ya sabéis que no me gusta que lo llaméis así, y se rompe muy fácilmente, entonces no me gusta. Como aparte de constructivamente, también sus funciones aislantes no son tan buenas como los otros, ¿de acuerdo? Luego pondríamos nuestro trasdosado, como os he contado, con ladrillo hueco doble y mortero, es decir, fábrica de ladrillo hueco doble y mortero, que le solemos llamar tabicón, o con placas de cartón yeso. Y estos, tanto uno como otro, tendrán sus respectivos acabados. Cuando utilizamos ladrillo, un momento, perdón, pues es que ¿sabéis qué pasa? Que no quiere funcionar. A ver, se me apaga ahí. Hola. Ahora, vale. Los revestimientos interiores para las fábricas con tabicón o ladrillo hueco doble con mortero serán yeso y pintura, que son los que habéis visto muy bien en vuestras casas.
enfoscado más pintura, que yo esto lo utilizaría para garajes o zonas así menos nobles, por decirlo de algún modo, y alicatado con mortero para los cuartos húmedos. Y el cartón yeso recibe varios revestimientos, solamente pintura, es decir, no hay que poner yeso, las placas son de cartón yeso y no hay que poner yeso, no me pongáis guarnecido y enlucido de yeso después del cartón yeso porque no hace falta. Directamente encintamos y pintamos. O un alicatado, que en este caso en lugar de recibirlo con mortero, lo vamos a recibir con cemento cola directa. Vuestro amigo, el código técnico. Ya sabéis que tenéis que buscar en el código técnico las limitaciones. Yo os diría que os fuerais al de fábricas, ¿vale? El de estructuras, el de fábricas, para las fachadas, porque ahí os vienen las juntas de dilatación, pero también a la hora de aislamientos vais a tener que emplear el de salubridad. Acabados exteriores, ¿qué opciones tenemos? Pues como veis, el revoco monocapa. Todas las rehabilitaciones de fachadas que se están haciendo actualmente llevan un revoco monocapa, que es un mortero especial para acabados, porque lo que están haciendo son fachadas invertidas, es decir, ponen el aislamiento por fuera y luego ponen este revoco monocapa. Para lo que nos sirve esto es para que no tener que actuar dentro de las viviendas sino fuera, y además el aislamiento es completo. Este tipo de fachadas yo creo que lo vais a ver más el año que viene. Nosotros la que vamos a ver son, si queréis poner las de piedra o el revoco monocapa, que también lo podéis utilizar por supuesto, pero directamente sobre el ladrillo. Las fábricas, como hemos visto, ladrillo cara vista, que se queda como está, ladrillo macizo y mortero, que veis que no se queda tan bien acabado, aunque esta fábrica está fenomenal, tendréis que ver las que hay por ahí, luego las veremos en fotos, y la de bloques de hormigón, que también puede ir pista o revestida. Aquí están los aislamientos de los que os hablaba antes, lana de roca, poliestireno expandido y poliestireno extruido, los trasdosados interiores, el tabicón de ladrillo hueco doble y las placas de cartón yeso, y los acabados interiores, que son los que habéis estado viendo en vuestras casas. Como medios auxiliares principales vamos a utilizar los andamios, que pueden ser, estos son los motorizados, en este caso es bimástil porque tiene 1 y 2 mástiles, pero también, sobre todo en interiores, vamos a utilizar los andamios de aluminio, no valen de hierro, como antes tienen que ser todos de aluminio y estos también se pueden poner en fachadas, y las borriquetas, pero para alturas inferiores a 2 metros de trabajo, ¿vale? Si no, no se pueden utilizar borriquetas. Normalmente las borriquetas estas las utilizamos en falsos techos de escayola, ¿vale? Porque es lo más fácil para trabajar y ahí no suele haber riesgo porque cuajan todo el suelo con borriquetas. La llana y la paleta. Vamos con las fotos. Esto es una fachada de ladrillo cara vista. Esta es de la obra que hice en Santander, la residencia de personas mayores en Maliaño. Y fijaos, cosas que quiero que veáis en esta foto. Bueno, se marcan todos los cantos de forjado, ¿vale? Pero esto es normal porque, como veremos cuando hagamos los detalles constructivos, los cantos de forjado llevan galleta, no llevan ladrillo completo, entonces es normal que se corten. Después tenemos los huecos de las ventanas, ¿veis? Que además me interesan por dos cosas. Uno, esto es un cargadero. Aquí no veis que esté apoyado el décimo de la luz que yo os he contado, porque en realidad este es el revestimiento del cargadero y el cargadero en sí va por dentro, ¿de acuerdo? Y esta parte de aquí, que la pongo en otro color, es el vierteaguas. Bueno, pues esto quiere funcionar, claro. Esta parte de aquí es el vierteaguas, que es muy importante en el vierteaguas. Si os fijáis en los planos que yo os he dado, viene, y en todos los detalles que haga lo voy a poner, que muerda 5 centímetros sobre la fachada. ¿Por qué? Porque si no, el agua de escorrentía, que es el agua que va a resbalar por aquí, si yo no dejo esa distancia, aquí me va a crear unas patologías impresionantes, ¿vale? Sin embargo, yo reconduzco el agua gracias a esos 5 centímetros
a que baje por ese lado y no me produzca patologías. El otro elemento que quiero que veáis en esta fotografía es este de aquí. Esto es una junta de dilatación. En el CT os viene marcado cada cuánto. Y como veremos en los detalles, está formada por... Luego os quedáis con los nombres chorras que os digo, pero es que son los que se usan en la obra. Si estas son las 2 hojas de la fachada, no me vais a creer, pero prefiero dibujar con la tiza, ¿eh? Esto lleva 2 cordones de polietileno de alta densidad, que son como los churros de la piscina, pero en chiquitito, y que en la obra les llamamos choricillos. Y después se le pone aquí, se rellena esta parte, que es lo que estabais viendo en la foto, con una masilla de polietileno, ¿de acuerdo? Entonces, 2 canutillos de polietileno de alta densidad y masilla de poliuretano, perdón, que antes lo he dicho mal. Más fotitos. Estas son una fábrica de ladrillo para revestir. Esta en concreto iba revestida con pizarra, ¿vale? Pero fijaos que, bueno, aquí no están puestos todavía los vierteaguas, pero ahí tenemos el cargadero en esta fachada. Oye, un momento, que se está moviendo la foto así. Porque sí. Cargadero, y fijaos, esto de aquí, lo que hablábamos antes de los recibidos, estos son unos cercos para rejillas de ventilación, porque lo que había ahí dentro es el cuarto de calderas, entonces necesita bastante ventilación. Y se recibían esos cercos para después enganchar ahí las rejillas. Y fijaos también, todos estos elementos que están aquí son los precercos de aluminio de las ventanas. Y tenemos más elementos que conocemos, a ver si lo encontráis. Una arqueta con su tapa correspondiente. Y mucha suciedad, que esto debería estar más limpio. Vale. ¿Os acordáis de nuestro detalle de drenaje perimetral? Bien, pues aquí el drenaje ya está tapado, pero quedan los restos. ¿Qué restos? Los que aparecen en esta fotografía. Fijaos que tenemos aquí esa impermeabilización, ¿vale? Recordad que nosotros decíamos que esto tiene que subir 30 centímetros por encima del nivel de la acera exterior. Si os dais cuenta, aquí está la lámina drenante Delta Drain, los restos que la cortamos para que no quede feo, porque aquí iba revestido con granito, con un zócalo de granito, y luego llevamos una fachada, un revestimiento exterior de chapa. Y fijaos cómo también impermeabilizamos estos escalones, ¿vale? Estos eran unos peldaños para entrar al edificio y los impermeabilizamos, porque en otra obra que hice teníamos un porche similar que no se impermeabilizó, y lo que sucedió es que no salieron humedades en el interior en cuanto llovió. Así que aunque haya zaguanes que se meten hacia adentro, vuestro proyecto, pues yo impermeabilizaría hasta adentro para evitar la entrada de agua. Vale, ¿qué otras cosas vemos aquí? No sé yo si lo vais a ver bien, pero os lo pongo con un poquito verde. Os enseñé una foto de la ventilación de un forjado sanitario, y esa es el tubo que pusimos, ¿vale? Antes, esa foto la visteis con el tubo, con el apaño que hicimos, y ahí tenéis cómo sale el tubo al exterior, y luego hay rejillas. No sé si en algún sitio las tengo puestas. Mirad, esta es la misma obra que os acabo de enseñar, y esos tubos que os he dicho los podéis ver aquí también. Hay uno, hay otro ahí, que no lo voy a colorear porque igual no se ve bien, pero ahí hay otro. Cosas importantes: cargaderos. Fijaos como todos estos cargaderos sobresalen del hueco de la fachada, ¿vale? Aquí otro detalle, por si no os habéis dado cuenta. ¿Por qué no tenemos ladrillo ahí? Porque es una fábrica de ladrillo para revestir. No es vista, no necesito tapar el forjado porque ya lo voy a tapar con el revestimiento. Y siempre es mejor apoyar el 100% de la fachada sobre el forjado, porque va a ser muchísimo más estable, ¿vale? Y luego, ¿qué más cosas podemos observar aquí? Hay una arqueta tapada también, esta era de ladrillo. Fijaos que va por fuera, porque ya hemos visto que las que podamos las vamos a poner por fuera. Aquí tenemos este otro canto de forjado, y esto de aquí, esta fábrica que veis aquí, es el peto de cubierta,
¿vale? Que tiene una distancia menor. Revestimientos. Esto es un revestimiento, volvemos a la obra de Santander, que es esta de la Resi. Esto es un revestimiento de piedra caliza, súper bonito. Y fijaos cómo las jambas también están... Las jambas también están revestidas con caliza. Se me va. ¿Me vas a dejar pintar? Sí. Las jambas están revestidas con caliza porque hace un efecto mucho más bonito. ¿Vale? Fijaos, aquí es la misma obra, ¿vale? Tenemos el andamio bimástil motorizado para realizar la fábrica. Aquí lo que llevábamos era esta parte de aquí. Ahí va, se ha ido de foto, perdón. Esta parte de aquí era la parte de fábrica de ladrillo para revestir con caliza, y esta otra parte de aquí, la fábrica de ladrillo caliza. Voy a borrar esta raya que se ha hecho ahí, que yo no quería que se hiciera. Bueno, aquí están trabajando y esta foto me interesa porque hay no por lo que hay en el exterior, sino por lo que hay en el interior, que es este tipo de tabique. Este tabique es un tabique que se le llama de gran formato, que sobre todo utilizan mucho en Portugal, y que era con lo que hicimos todos los tabiques interiores de la residencia, porque se coloca muy rápido. Y si os fijáis, está recibido con una pasta blanca, que no es mortero, porque el mortero es gris, y es una pasta de yeso, ¿vale? Y me interesa que os fijéis en otra cosa, y es que en los pilares, este elemento que veis aquí, lo veis también en el pilar, en ese. Esto es aislamiento, ¿vale? Para evitar puentes térmicos. Lo veremos cuando os cuente el detalle constructivo. Y esta es la fachada terminada, la caliza abajo y el ladrillo cara vista arriba, con las carpinterías ya puestas, los vidrios y todo. Bueno, pues os toca mirar en el código técnico algo que ya os he ido avanzando, que es cada cuántos metros ponemos las juntas de dilatación. Esto tengo una cosa súper chula que monté el año pasado, que eran unos rincones, una práctica de rincones donde teníais que superar ciertos retos. Si volvemos os la hago, si no volvemos mucho me temo que no voy a poder montarlo, pero bueno. Era chulo porque teníais que mirar dónde estaban las juntas del aulario. Fijaos, esto que está metiendo el chico aquí dentro es el choricillo o lámina de polietileno o churro diminuto. En el interior del edificio, ¿qué es lo que tenemos? Pues si ponemos el trasdosado de pladur, estos son los... Perdonad, pero es que es lo que tiene ser nueva con esto, chicos. Eso, montantes, ¿vale? Le pongo una M para que no se os olvide. Y luego tenemos, a ver si sale en otra foto, los canales. Ajá. Estos. Pues nada. ¿Quién no quiere? Una C. Canales. Son tanto esos como esos que están arriba. Entonces, sistema de montaje. Se atornillan los canales a suelo y techo, se colocan los montantes y luego se ponen las placas. Ponemos la placa de un lado, ponemos este aislamiento que es la lana de roca que hemos visto antes y luego ponemos la otra placa. Y este pladur es verde, que es el WA, porque está en cuartos húmedos y es el resistente al agua, ¿vale? Aquí tenemos un pladur normal. Esto de aquí arriba, claro, digo esto y no os lo señalo, con lo cual no lo veis. Esto es un lucernario y entonces esto es lo que sería un forrado, esto que hicimos aquí con pladur, ¿vale? Para acoger al falso techo. Y esto que veis así, que veis una línea y puntitos, es lo que se llama enjuntado o encintado, ¿vale? Se cogen y con unas cintas, como parecidas a las cintas de carrocero, se ponen entre las juntas del pladur y se dan con una pasta de yeso.
Y los puntitos son por los tornillos, para sujetar las placas de pladur. Aquí lo veis mejor. Esto sería la junta. Perdón. Esto sería otra vez, se me viene otra vez. Esto sería la junta entre placas, perdón. Y esto sería para tapar los tornillitos que ponemos para sujetar las placas a los montantes. ¿Y cómo nos queda acabado? Esto es otra obra, esta es la Escuela de Educación Vial de Las Rozas. Pues esto era pladur también y lo único que hicimos fue pintar. Este es otro lucernario que veis arriba. Este lucernario, bueno, en realidad todos, el vidrio tiene una gran resistencia horizontal. Tú te subes ahí y no te caes. Os lo digo porque yo me subí, no me fiaba, Yo ya dije que cuando yo estaba en obra lo probaba todo y me subí y resistió. Primero se subió el del lucernario, para yo fiarme y luego ya eso. Bueno, pues esto es un acabado pintado y un acabado con azulejo. No podía ser más feo, ahora que no nos oye nadie, el azulejo de esta obra con lo bien que quedaba, ¿no? Bueno, os debo estos detalles constructivos, ¿vale? La sección vertical desde el arranque al forjado, con hueco de ventana, con hueco de puerta y un encuentro con el pilar. Os los daré, ¿vale? No sé si los voy a dibujar o directamente voy a hacer fotos y os lo voy a dar. Tenéis aquí listado de unidades. Normalmente el cargadero, fijaos que es lo que viene aquí, suele venir en estructura metálica si es de este material o en estructura de hormigón si es de hormigón. Bueno, aquí tenéis un montón de unidades, ya sabéis que en esto ahora ya no recabo, y si seguís en la presentación que tenéis en aula virtual, pues como siempre pongo las medidas de seguridad y los pics de calidad que hice en su día para comprobar que todo está bien. No os lo he dicho y ahora que lo estoy leyendo aquí, que es lo primero que hacemos cuando vamos a hacer una fachada. Bueno, y hasta aquí este primer vídeo casero para intentar contaros un poquito más sobre la presentación. Me he extendido más de lo que me hubiera gustado, lo siento, pero bueno, espero que por lo menos os ayude un poco y total, pues que lo podéis ver en varias sesiones cuando estéis aburridillos. Bueno, cualquier duda me preguntáis. Gracias.